Hoy vamos a hacer otro episodio de 3 horas. ¿Ah? Hoy vamos a hacer otro episodio de 3 horas. Bueno, No, buscar los 9. hoy hay que buscar los 9. Es Sí. martes. Se supone, en teoría, se supone, en teoría. En teoría. Que los episodios de mitad de semana, el PBB extra, duran poquito, duran menos. Sí, vamos a ver cuánto dura este. Pero mira, no va a durar 3 horas, como el del domingo. Y recuerda que si nos está viendo y nos está escuchando, es que nos llevaron. Nos llevaron, no hubo rap, el rapto pasó y aquí nos quedamos. Y si usted no está viendo, tampoco se lo llevaron a usted, pecador. Pecador. ¡Arrepiéntete! Algo usted hizo que lo dejaron. Que no escuchó las trompetas. Así es. Me voy a hacer un comentario, pero después me cancelan. Hoy tenemos un episodio de lo más chévere, dando seguimiento a varias historias sí. que hemos cubierto aquí y que se han cubierto de otros lados. Tenemos invitados y vamos a hablar con él ya mismito. Pero antes, les recordamos que la mejor manera de consumir Puestos para el Problema, ya sea en video o en audio, en cualquiera de las plataformas, o de hacer lo que sea en el internet, es utilizando el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que vi completo el concierto de Bad Bunny y no esquipió ni un momento. Es más, me quedé dormido yo y el concierto siguió gracias al excelente servicio de internet de Aeronet. Y de hecho, me llamaron de Aeronet que el miércoles que viene, o sea, la semana que viene que tenemos puestos por la tecnología, que Gino va a regalar. ¿Viene con algo? Va a regalar una suscripción de Aeronet. ¿Ah, sí? Así que eso es en Radio Isla en vivo. Así que nos tiene que escuchar a las 9 de la mañana el próximo miércoles, que es el miércoles 1 de octubre. Eso es bueno porque hay gente en el chat que se queja de que nunca cogen nada regalado. Pues ya lo sabes. Eso va a de los sorteos, miércoles. Pero, o sea, los chances están en su contra. Si usted quiere irse a la segura, cámbiese a Aeronet ahora mismo llamando al 787-273-4143, 273-4143 o visite aeronetpr.com. Aeronet, los presentadores de Puestos para el Problema. De hecho, hoy deposita el chequecito de septiembre, así que gracias a Aeronet los queremos. Los queremos un montón. Mira, vamos a hablar un poquito sobre varias cosas. Tenemos hoy básicamente un tema. Pritz. Tenemos aquí a un ex director de Pritz, colgado por el Senado, después de que lo nominaron 3 veces. Así que la primera pregunta que vamos a hacer es si él sabe quién es Voldemort. Esa es la primera pregunta. No, tengo varias preguntas para él. Tenemos preguntas de la comunidad. Sí. No tenemos tanto tiempo, así que vamos a ver hasta cuándo, pero yo me llevo bien con él, así que probablemente podemos traerle vuelta para seguirlo metiendo en el lío. Vamos a hablar de eso. También, si nos da tiempo, ayer lunes, en el día de la sesión en el Senado, se aprobó, o sea, se derrotaron las medidas para investigar lo que está pasando en Pritz. Pero a la misma vez se aprobó un proyecto que tiene que ver con Pritz y nadie ha hablado de esto, así que lo tenemos aquí. Si no nos da tiempo, porque tenemos hoy hay que correr, hay que buscar muchachos a la escuela, pues lo hablamos mañana, puestos para mañana. Sí, pero creo que es un buen proyecto, de hecho. No es un mal proyecto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. En principio, estoy de acuerdo con el proyecto. Si se ejecuta. El tema es que estamos hablando de Pritz, estás colgando la investigación de Pritz, o sea, ¿por qué no va a un proyecto de Pritz? No sé, está como que el timing está curioso. Pero ¿cuántos temas se mezclan? Sí, pero no tienes que... Bueno, whatever. Si llegamos a ese tema lo hablamos. Pero antes tenemos que dar una actualización al legislador Joyita que les presentamos a todos el domingo pasado. Ya lo sé. Pero eso está brutal. Ok, ustedes recordarán que nosotros el episodio del domingo hablamos de un señor legislador que es rookie, acaba de empezar, este es su primer cuatrenio, se llama Emilio Carlos Acosta, representa el distrito 20, que es el distrito de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Y don Emilio Carlos Acosta, habíamos reportado que el periodista basado en el oeste, Julio Víctor Ramírez Hijo, en su periódico La Esquina, había escrito cómo a este legislador, aparentemente le habían dado un boleto de tránsito por rebasar una luz roja y había, según el reportaje, había presionado a la comandante de área del oeste para que le borrara el boleto. E incluso en las denuncias del periodista, pues se hablaba de que un teniente, que era el jefe o el supervisor del policía que dio el ticket, que no fue el que le dio el ticket. No fue el que le dio el ticket, fue removido de su puesto. Lo sacaron de su puesto. Por no seguir la instrucción o por no borrarle el ticket al legislador. Y bueno, pues ese periodista ayer lunes le dio una entrevista a la colega estación Guapa Radio. Y allí este es el teniente Gualberto Cruz conversando. Importante, que el teniente no fue el que dio el ticket. No, correcto. El teniente era el supervisor del policía que dio el ticket. El pana que dio el ticket, Y vamos a escuchar al teniente conversando con la periodista Abnelis Rivera de la estación
Guapa Radio. Veto por comerse una luz contra legislador desemboca en investigación administrativa y de ética. Está con nosotros el teniente retirado Gualberto Cruz Avilés, exdirector de la División de Patrullas de Carreteras en Mayagüez. ¿Cómo está? Teniente, ¿cómo está? Buen día, saludos. Muy buenos días, saludos. Bueno, hay dos querellas, una administrativa y otra de ética gubernamental, que fueron sometidas luego de que un alto oficial de la policía presuntamente le exigiera el archivo de un boleto de tránsito contra el representante a la Cámara del PNP, Emilio Carlos Acosta, del Distrito 20. Y se alega que el oficial policíaco, cuyo nombre no se ha confirmado por el momento, supuestamente que llegó a amenazar con trasladar al director de la unidad. Entiendo que fue usted. Correcto. Para que nos hable un poco sobre esta situación, teniente. Sí, gracias, Nelly. Mira, resulta que ese día, 18 de marzo pasado, yo me encontraba laborando en horas de la tarde, como de costumbre, cuando recibo una llamada telefónica, mi número de teléfono celular personal era la teniente coronel Rodríguez. Se escuchaba bastante molesta con el agente interventor y me reclama esa intervención de que la gente le había expedido un boleto a un representante. Yo desconocía de la intervención, desconocía de la situación y pues, la teniente coronel Rodríguez es la comandante de área del oeste. Ajá. Es la jefa de este teniente que está hablando, este teniente de apellido, perdón, te lo he dicho, Gualberto Cruz, que está hablando con la periodista. Ajá. Y está en conference con el policía que, como le dice, el agente interventor, que es el policía que dio el ticket. Okay. O sea, que están los tres hablando. Ok. Ajá, sigue por ahí. Dale, Wilton, dale. De que me estaba hablando, eso. De hecho acababa de pasar. Sí, porque usted no estaba, usted lo supervisaba a la gente que intervino con el legislador. El agente estaba adscrito a la unidad que yo estaba dirigiendo en ese momento. Yo tenía un sargento a cargo del turno. De hecho, en ese momento en que yo recibo esa llamada, ese supervisor llega hasta mi oficina para dialogar conmigo de un asunto. Y yo le instruyo a que pase para que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Okay. O sea, o sea, que el supervisor, el sargento que está supervisando el turno, está escuchando en el speaker. O sea, que hay 4 personas escuchando esta conversación. Dios mío, señor, qué cosa que le bregara, esa fue la palabra primera que utilizó, bregara. El boleto, yo le pregunto a qué se refería y me dijo que le archivara el boleto. Entonces yo comencé a explicarle, ¿verdad? Básicamente cómo es que funciona el proceso de los boletos electrónicos. Y aún queriendo, yo no tenía acceso a ese sistema para bregar ni archivar boletos. O sea, que el pana le iba a hacer el favor, pero dije, mira, no puedo. Aunque quisiera, no lo puede hacer porque en el sistema de los boletos electrónicos con funcionarios, y le puedo preguntar al invitado a mandarle, no se puede borrar ese boleto. Ok, pues dale. Y que el policía incluso no tiene acceso al boleto. Esa mujer policía, porque es una mujer policía, ¿no? Que estaba a cargo de la región, tenía un puesto más alto que el suyo, que usted estaba, usted era teniente. Correcto, sí. Dadas las circunstancias, estoy hablando con el sargento de la situación, salimos a la terraza porque él vino a buscarme para mostrarme un vehículo que se estaba ocupando para una orden de registro y allanamiento, y en ese momento precisamente llega la gente. Yo le pregunté al sargento si él sabía de la intervención, ¿verdad? Tenía conocimiento porque era el supervisor de línea, el supervisor directo de la gente. Y me informó que no. Me dijo, jefe, no tengo conocimiento, pero la gente viene para acá ahora. Yo lo mandé a buscar para que rindiera servicio. En eso estamos en la terraza del cuartel y llega la gente. ¿Y qué le dijo? Y lo primero que la gente me preguntó fue, teniente, ya lo llamaron. Y yo me imagino rápidamente, ¿verdad?, de qué se trata. Entonces me informé, bueno, me llamó la coronel, la jefa, está molesta por la intervención suya. ¿Me dijo que la coronel otra vez, el nombre? Rodríguez. Dadas las circunstancias, viene y la gente me explica, yo le pedí que me explicara qué había sucedido en la intervención y con quién había sido. Él me explica la intervención y que pues que pudo haber provocado una colisión fatal, de haberlo impactado, que fue una intervención cordial y que había sido todo grabado con la cámara corporal de la gente y de su compañera que estaba en la parte posterior. Y o sea, que el legislador se rebasó la luz. Es correcto. La gente estaba en la motora, ¿no? Es correcto. Era su un agente de motora. O sea, que motocicleta oficial del negociado de la policía. Asignado a las motoras, lo detiene porque se rebasó la luz y acto seguido se identifica como legislador. Y llama a esta coronel. Cuando la gente va a entregarle el boleto, el legislador está utilizando el teléfono en una conversación con alguien que la gente desconoce. Pero manifiesta, ya me dio el boleto.
Y acto seguido le muestra el teléfono a la gente y le dice, estoy aquí con la teniente coronel Yanis Rodríguez. O sea, el legislador La gente llama con a todo Yanis eso, Rodríguez. con Yanis intervención, Rodríguez, que es la teniente coronel. Allí va, ahí Y es que se forma el revolú. En el paseo de la número 2 allí. Y ahí es que entonces se forma el revolú. Ajá. Y entonces parece que la teniente llama Llama el pana. la coronel llama al Pasó teniente. prueba, Que está entrevistó hablando las partes. Desconozco si el tribunal llegó a ver los vídeos de las cámaras corporales, pero el tribunal determinó en Mayagüez que tenía que pagar el boleto. Le dio tomó la decisión de no dar lugar a la petición del representante. Porque Y el representante legislador radica pagó el apelación. boleto. Sí, es correcto, él lo pagó. Por lo menos eso me enviaron, que una evidencia de que lo había pagado. Pero el legislador Emilio Carlo Acosta, del Distrito 20 del PNP, intentó negar en un comunicado de prensa haberse comunicado con la teniente coronel Yanis Rodríguez, comandante de área policíaca de Mayagüez, en medio de esta intervención que usted me está explicando aquí. O sea, él lo está negando, pero esto quedó grabado, ¿no?, en la cámara que tenía la gente. Está totalmente evidenciado que en bodycam. efecto sí. Correcto, está evidenciado que totalmente y absolutamente policías llamó a la en una escuela para coronel, hablar todo pero igual. no solo quedó ahí. Sí. Mientras yo estoy dialogando con el agente y el sargento que estaba a cargo de la gente, volví a recibir otra llamada. Y de hecho ellos lo vieron, yo solo mostré quién me estaba llamando. Ajá. Y, ¿Quién era? Pues, y era la teniente coronel nuevamente. Entonces me pregunta si ya había bregado la situación Que se había bregado con eso. Y yo le pregunto nuevamente a qué se refería con bregar. Y me dijo que si me archivaste el boleto, decía, coronel, pues todo no me entendió. Le expliqué nuevamente cuál era el proceso y ahí volvió y me gritó. Y yo me sentí como que me estaban regañando cuando yo no había hecho nada malo. No, Yo estoy haciendo hizo su trabajo. Pues claro, y ahí le dije que yo pues lo sentía mucho, pero no me iba a prestar para eso porque no me sentía bien moralmente. ¿Entiendes? A pesar de que tampoco el sistema nos permite a nosotros tener acceso a eso. O sea, que técnicamente él no lo podía hacer. De hecho, tengo que decirle que lo mejor que hicieron fue esto de los boletos electrónicos, ¿verdad? Ok. En ese sentido. Y el boleto, la diferencia en el sistema ahora es que llega rápido. No es el papelito que usted lo puede romper. No solamente por la velocidad que eso funciona, sino que nadie en la policía tiene acceso a eso. Ya. Entonces, o sea, se no emite permite, el boleto y ahí quedó. Vaya al ahí tribunal. quedó. Okay. Es que ese es el proceso. Yo solo dije a la coronel en la segunda llamada que eso es el tribunal el que tiene, ¿verdad? Jurisdicción y autoridad para archivar un boleto. Yo soy el juez. Se molestó, volvió a amenazarme. Incluso me dijo que cuando necesitáramos de ellos, que nadie a quién iba a llamar. Yo interpreté que se refería a los políticos y yo no le debo nada a ningún político, ¿verdad? Yo respeto la posición del político. Incluso en este caso, el representante pues cometió una infracción como la comete cualquier ciudadano, ¿entiendes? Sí, pero usted juró para velar vidas, propiedades y para que se cumpla con la ley. Es correcto. Nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir con lo que establece la ley. Volvió a mencionarme la posición, que yo no había asegurado mi posición y me colgó el teléfono. ¿Y qué ha pasado desde allá? Pues lo más triste de todo eso es que un rato después ¿Y esto una llamada. esta intervención fue cuándo? 18 de marzo. Ajá. Y desde ese momento, ¿qué ha pasado? Pues, usted ha tenido sus problemas y se fue, ¿no? Sí, porque poco después de eso, casi una hora y algo, yo recibo una llamada de quien era mi jefe en ese momento de San Juan, preguntándome si yo había puesto un traslado para algún lugar, para la área de Mayagüez. Y yo le informo que no yo no había solicitado ningún traslado. Y ahí a la mente me viene inmediatamente la situación. Y no me diga que me trasladaron, me dijo, sí, me acaba de enviar el coronel Cáceres un traslado suyo a mi correo electrónico. ¿Usted trabajaba en Mayagüez y lo trasladaron para dónde? Yo trabajaba en la División Patrullas Carreteras de Mayagüez, que pertenece a ese negociado específicamente, y me sacan del negociado de Patrullas Carreteras para el área de Mayagüez. O sea, bajo la supervisión de la... Sí, lo dejaron en Mayagüez, pero como que lo bajaron de puesto. O sea, lo sacan del negociado, no sí, del área. No del área de Mayagüez. Y él dijo, mamá es un bicho, y se fue. Exacto. Y luego entonces, de ahí... pues yo solicité mi licencia regular de vacaciones, me fui de vacaciones y durante todo ese proceso, que es uno triste, que afecta no solamente a uno, sino a los miembros de la familia de uno, porque yo todavía me pregunto qué fue lo que hicimos más nosotros. Y dadas las circunstancias, pues decidí por acogerme al retiro. Ok. Wow. La policía de Puerto Rico. Por un trapo de ticket de, qué sé yo, $200. La policía de Puerto Rico no es más. Creo que hay que comenzar a hablar más. Bueno. Pero la policía de Puerto Rico, que tiene una escasez de personal especializado. Correcto. Y de oficiales con experiencia.
ahora mismo perdió a un oficial que estaba haciendo su trabajo adecuadamente, simplemente porque su jefa, una títera, se dejó convencer por un representante para que le borrara un boleto que no podía borrar. Ok. Wow. Mira, aquí mismo... ¿Y qué José González dice? Pues no sé, porque yo no sé si a José González le ha preguntado por esto. Sé que hay varios artículos y presumo que hay varios periodistas humeando y buscando. Creo que radicaron una querella de la Cámara, ¿no? Entiendo que hay una querella en la Cámara y yo presumo que la Comisión de Ética de la Cámara investigará plenamente. El legislador impugnó el boleto, como explica el teniente que estábamos escuchando, y no prosperó, así que tuvo que pagarlo. Pero creo que es un excelente momento para presentar al invitado y preguntarle específicamente de este tema. Entonces, ir a la pausa y hablarle Pritz. Enrique Volkers, bienvenido a Puestos para el Problema. Saludos a todos los que me escuchan, ustedes dos. Sí. Interesante la conversación. Sí, porque... ¿Cómo funciona el sistema de boletos de tránsito? Cuesta $500 comerse la luz. 500 pesos. 500 pesos, sí, porque lo subieron en el último schedule lo subieron. Es un clave. Ok. Sí. Entonces, Si pruebas que estabas teniendo una situación, vas a 300. Ok. Si tenías que ir al baño, así. Ok, está bien. Dale. Pues el sistema de boletos de tránsito es inmediato. Ajá. Inmediato. Los policías tienen una maquinita donde en esa maquinita... Y no es un celular, no es una maquinita específica. Bueno, pero es como un printer, o sea, una máquina. Es un Android. Un Android. Ah, ¿verdad? Wow. Sí, es un Android, pero con Entonces una le hablamos carcasa. en Es un el Android código. de marca donde tiene una carcasa dura, prueba de agua, prueba de sí, mil tiene cosas. un par de cosas que Y funcionan. Y tiene la aplicación que es la que ellos utilizan para emitir la multa. Esa multa se graba al momento que él le dio submit, como quien dice, eso se graba automáticamente. Y eso es en David, en el sistema Eso es en el sistema, del editor. porque eso es un gravamen a la tablilla o a la licencia del conductor por ley. O sea que ya eso se convierte en algo que no se supone que sea manipulable. ¿Qué pasa? Ese sistema registra todo acceso, todo intento de manipulación y existe una ventana de tiempo donde al policía, pues, no al policía, sino al supervisor de tránsito, le permiten evaluar las multas para evitar el doble ticket, el abuso de multa, pero hay un proceso establecido que registra quién fue el que lo accesó, porque es que se va a eliminar y se registra. ¿Cuánto tiempo es esa ventana? 8 horas. 8 horas. O sea, 8 horas desde que se dio el ticket. Correcto. El supervisor de ese policía que dio el ticket, en teoría, puede entrar y borrar. En teoría puede entrar y solicitar borrar y pasa unos procesos y se aprueba y se borra. Si pasan esas 8 horas... Perdido la policía. No hay break. No hay break. Y ya le tocaría a la persona ir al tribunal y apelarle y hacer el proceso para que entonces sea DTOP quien lo borre. O sea, pero y no se borra, se cancela. Y hay un récord de quién lo hizo y todo. Antes se borraban. Antes como si no aparecieran. Ahora se cancelan y te dice, este boleto fue cancelado por tal razón, por tal persona. Ok, pero entonces... Eso no existía antes. En teoría se podía hacer un proceso de borrarlo, pero no era el proceso que estaba diciendo... Pero la señora que quería que hicieran. Sí, no se podía. No se puede. El policía no tiene acceso. Según yo entendí el relato, esto pasó al momento. O sea que en teoría, este teniente podía haberlo hecho. El supervisor del... esto es... Quien tiene acceso es arriba de tránsito a nivel estatal. No regional. Wow, o sea que no es ni siquiera ese teniente, tiene que irse por ahí para arriba. O sea, tiene que ser que sea Oceno. Que la señora tenía que llamar a su jefe. Exacto. No tenía que llamar Exacto, no tenía que llamar a ¿sabes? No tenía que llamar al pana que llamó. Correcto. Y se registra, la cosa es que se registra y no es, vamos a darle delete a esto. No, hay un proceso y ¿por qué? Porque hay unos procedimientos y unos reglamentos, ¿verdad? Unos incisos en el reglamento de policía de emitir ticket de cuándo es que se puede borrar eso. El policía tiene que citar todo eso y básicamente escribir una disertación doctoral de por qué va a borrar el ticket. Ya, diablo. Eso es como complicado. Con todo propósito. Sí. No lo estoy no lo estoy cuestionando, pero me parece una buena medida, pero está duro. Mira, entonces ven acá, hablando de ese contrato, nosotros en el último episodio estuvimos hablando de varios contratos de tecnología.
y nos percatamos de ese contrato en particular, del contrato del sistema de tickets. De boleto. De boleto. Ese contrato, de alguna manera u otra, es muy similar a lo que se ha estado discutiendo con el tema de Subo, de que tiene como una estructura de que se le paga algo por el servicio, pero que la compañía que se contrató para administrar el sistema cobra como un porcentaje de los tickets emitidos. Pero es diferente. Okay. No lo compares con lo de Subo porque ¿Por qué? Entiendo que es diferente. Subo cobra un service fee por encima del costo del sello que hay que pagar. Del sello que hay que pagar. Ajá. Y lo paga el ciudadano. Ajá. Esto es 1% de la multa. Ya. No es un impacto adicional al bolsillo al ciudadano. Es como un processing charge, como si fuera el cobrar la tarjeta. Y la diferencia es que ese contrato, ellos hacen, esas compañías hacen todo. Las maquinitas, las máquinas, el printer, si la máquina se rompe, se reemplaza. O sea, es una operación. Ellos tienen rutas diarias por todos los cuarteles recogiendo las máquinas que se dañan, reemplazándolas. ¿Sabes? Es una operacioncita, es una operación. O sea, pero realmente el contrato se le paga, o sea, de los 100 pesos que le... o ¿cómo era? 500 pesos que era el ticket de... Entonces, de esos 500 pesos, la compañía se queda con 20%. Hay un por ciento que se queda la compañía. Que no se quedan con ellos. ¿Verdad? Ese dinero entra a ¿verdad? Al banco del gobierno. Okay. Y el gobierno entonces le paga a la compañía. Y entonces con Subo es al revés. ¿Cómo que con Subo? Con Subo se paga al principio. Subo le paga al gobierno. Ok, pero vean acá. Que no se supone que se pueda, por ley. Ok, pero por eso, pero entonces a eso es lo que voy. Si la persona no paga la multa, o paga la multa en 10 años, cuando tenga que renovar la licencia, ¿qué pasa con eso? El porciento es cuando se paga. Es de lo cobrado, no de lo emitido. O sea, es de lo cobrado. Es de lo cobrado, correcto. Ya, rayos. Es de lo cobrado, no es de lo emitido. Pues yo pensaba que era del emitido, por alguna razón. Es de lo cobrado. O sea, que ellos no cobran hasta que el gobierno lo cobre. Ellos no cobran hasta que el gobierno no cobre, correcto. No, ellos cobran después, cuando el gobierno le pague. Cuando el gobierno le pague. Correcto. Y sabes, una vez le pagan, pues el gobierno le remite. Ahora, obviamente, los procesos, gracias a Sesco Digital, pues el gobierno está pudiendo recuperar mucho más rápido el tema de las multas. Uno, porque las multas se graban en el momento. No se pierde el papelito por Arecibo, da la vuelta por la isla y se perdió el papelito. Eso es inmediato. Ahora el gobierno puede registrar la multa más efectivamente y con la sincronización con Sesco Digital, pues la pagas al momento. Y tienes el descuento. ¿Y por qué los municipios no están en ese sistema? Porque los municipios cada municipio tiene una ordenanza municipal que regula el proceso de las multas. Okay. O sea que tienen reglas diferentes para las multas y montos diferentes para las multas. No tienes un solo sistema que puede gobernar toda la emisión de multas. Hay municipios que sí lo tienen, hay municipios que no. O sea, hay municipios que se metieron ya... Hay municipios que tienen un sistema de multas similar que se conecta al sistema de David, de transportación, donde entonces graba la multa. Okay. Pero no todos. Hay, 18 o 20 municipios del 78 que lo tienen. Carolina es uno de ellos que yo creo que no lo tiene. No lo tiene. No. Yo sé muy bien que no lo tienen. No lo tienen. Sobre todo los de tablilla. Pero ven acá. Pero esa multa, ojo, ¿cuándo te dieron la multa esa? Ellos lo que pasa es que la grabaron este año, pero fue en diciembre del 2023. Por eso, pues se tarda 2 años en tu verla, en lo que recorre el proceso completo. Pero es que no hace ningún sentido. ¿Tú sabes? O sea, como que no hace ningún sentido. Y eso es papeleo y data entry. Alguien tiene que hacer un data entry. Ese papel... el carbon copy. Cuando acaba la libreta. O sea, es cuando el guardia termina la libreta. Cuando el guardia termina la libreta, la entrega. Y eso va por los diferentes pasos hasta que eso llega a D-Top. A un data entry center. Y a un data entry que donde entran las multas. Y eso se tardó 2 años. 9 to 5 y eso un empleado para todo Puerto Rico. Me imagino. Bien estamos. Por eso es que se implementan estos procesos ágiles, porque es que, oye, tú sabes, ese empleado lo tengo agarradito del corazón. Se cobraban $18 millones al año en multa. Punto. Pero se metían como 40 millones. ¿Cuánto? 350. Vete para el carajo, Volkers. Por ahí. Ese es el número de emisiones. Se emitían 300 millones y se cobraban 18. De los números que yo me acuerdo. Y se cobraban 18. Correcto.
había una... ¿Cómo fue? De diablo. Sí, el porciento de recuperación de multas de tránsito en el gobierno de Puerto Rico era un desastre. Y ahora por eso es que se hace este proceso para aumentar eso. ¿Por qué? Porque DITOP, el presupuesto de DITOP depende de las multas. Ok. Por eso es que la Junta los obliga a... Correcto. En el plan fiscal está el tema de las multas. Correcto. Porque el presupuesto operacional de DITOP sale del ingreso de multas. Sí. A rayos. Mira, nada, si usted no sabe, Enrique Volkers lo colgó el Senado de José Luis Dalmau. Sí, mi pana. En esa edición, pues también hubo rumores de que había tras bastidores algunas situaciones pasando. Curiosamente, es un Senado popular. Y ahora un Senado PNP está pasando el mismo problema con los designados. Pero el problema no está pasando en el Senado. ¿No? Bueno, antes de seguir. Pero no es la misma compañía. Antes de seguir, recordándole a los amigos y amigas que este sábado estamos en vivo en directo desde el Hotel El Conquistador, transmitiendo, vamos a grabar el podcast en vivo. No sé si vamos a tener internet para transmitir en vivo para la gente del Zoom, así que los amigos del Zoom nos perdonan, porque nos invita a la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, que está celebrando la Convención Comaca 2025, donde celebran la unión, el crecimiento y el respaldo de aliados que creen en Puerto Rico. Y para la Gran Logia Soberana es importante agradecer a sus auspiciadores, empezando por la compañía de turismo Voy Turisteando, y a todos aquellos que están apoyando esta convención. Así que les preguntaremos sobre todas las teorías de conspiración, sobre los masones, la masonería. Obviamente a ninguno de los masones se los llevó el rapto tampoco, así que de esos temas vamos a hablar. Y también están celebrando un torneo de golf. Todavía la suscripción está abierta. Puedes llamar al 787-727-6780. 727-6780. Convención de Comaca 2025. Unidos en fraternidad, compromiso y progreso. Mira, vamos ahora. Antes de seguir, Volkers y yo nos conocemos hace muchísimos años. Muchos años. Porque estamos en este nicho pequeñito de la tecnología y la política. Obviamente él es PNP, yo soy popular, pero nos conocemos hace un montón de años y pues hemos establecido una relación de cordialidad y amistad. Correcto. Nunca hemos trabajado juntos, pero pues hemos hecho transiciones, como que yo le entrego, él me entrega, esas cosas han pasado y Correcto. ¿verdad? Más allá de ser PNP, es una persona, un profesional en este tema y que conoce mucho y que ha estado en distintas administraciones, y que cuando Pierluisi lo nombras, iba a decir CIO, jefe de PRITS, pues yo dije, pues claro, seguro, es el tipo que tienes que nombrar. Inclusive tú me entrevistaste en diciembre del 2020 cuando me nombraron en mi programa de radio. Correcto, en tu programa de radio. Exacto, correcto. cuando te hacen fuiste una de las primeras entrevistas. Cuando te hacen el nombramiento, correcto. Y obviamente hubo una controversia alrededor del nombramiento. Y no sí, pero a él la colgada te la vienen a dar como 2 años después. Año y medio después. Exacto. Correcto. Porque el gobernador retira nombramiento. A él le retira el nombramiento 3... O sea, lo nombraron 3 veces. Por eso, el gobernador Yo tengo las 3 cartas de nombramiento. Exacto. Lo nombraron... se está acabando la sesión, lo retiran para que no se cuelgue de receso, lo nombran de nuevo. Exacto. Está acabando la sesión, lo retiran de nuevo, y es a la tercera que el Senado baja el nombramiento sin vistas públicas ni 3 carajos y lo cuelgan. Después de haberme, porque me prometieron como 5 veces vistas públicas. Sí, y nunca te hicieron vistas públicas. Es más, creo que ese fue el primero, me cuelgan el 1 de marzo del 2022. Ahí es que me cuelgan. Yo tenía vista pública el 2. Ok. O sea, el 2 de abril. El 2 de marzo y nunca era mi vista pública. Y me bajaron a votación el día antes de mi vista pública. ¿Y quién era el verdugo allí en ese Capitolio que estaba? ¿Quién era el adversario de Enrique Volkers? Si quieres apagamos el micrófono. No, pero yo puedo... porque yo tenía una pregunta. Que dale, si el presidente del Senado, José Luis Dalmau, de aquel entonces se había reunido contigo y te había pedido algo. Yo me reuní en múltiples ocasiones, en varias ocasiones, con el presidente del Senado. Que me prometió vista, me prometió transparencia, me dijo que no había ningún problema conmigo. Todo eso lo dijo. Y no hubo vista, hubo 1000 problemas y no me confirmaron. ¿El nombre de Subo salió a relucir en ese momento? Subo era una de las compañías que en ese momento tenían evaluaciones de contratos de tecnología. Pendientes de tu oficina. Correcto. Mirando, pregunta aquí Jaime Freire, si el Senado hubiera sido PNP en vez de PPD, ¿te hubieran confirmado? Sí, me hubieran confirmado. Sí, ¿Te hubieran confirmado? Sí, seguro. Pero yo tenía los votos. Los 10 votos PNP los tenía. Los 10 PNP que estaban en el Senado en ese momento. Necesitaba 14 votos. Exacto, necesitabas 4 que no fueran PNP. Correcto. Y tenía los 10 PNP
tenía a Rodríguez Bebé, Ajá. a Vargas Vidot, y habían 2 disidentes populares que dijeron que iban a votar por mí. Sí, porque por eso nunca lo bajaron a votación. Pero la realidad es que, o sea, y te hago la pregunta porque nosotros desde el 2020, tanto de manera pública, pero también tras bastidora, el nombre de Subo y sus oficiales siempre ha estado como que por ahí rondando, particularmente en los procesos de confirmación de los que van a dirigir PRITS, tanto en la presidencia de José Luis Dalmau como en la presidencia de Tomás Rivera Chats, la del 2020, como ahora en esta presidencia. Entonces yo te pregunto si en ese sentido, cuando se están dando las discusiones, tú tuviste un proceso bien largo. Hubo una controversia pública sobre algunos asuntos relacionados a documentos y unas planillas y unas cuestiones... Hubo invento. Y en particular sobre eso. Y hoy en día puedo hablar de eso sin ningún problema. O sea, ¿cómo que hubo invento? Un invento, el Senado dijo que yo no radiqué planilla. Ajá. Falso, 100% falso. Hubo un error en mis planillas de que tú tienes que ir a Hacienda, que te ponchen y te certifiquen las planillas. No es un proceso electrónico, tienes que ir en persona. En ese momento también yo estaba pidiendo las planillas de mi esposa. Yo sin querer mezclé una de las planillas de mi esposa con la mía. En el paquete de documentos. En el paquete de documentos. Y le entrego un año de la de mi esposa. Ese mismo día, más por la tarde, me llama y me dice, mira, aquí tú tienes una planilla que no es tuya. Anda, espérate, sí. Se enmienda el error al momento. El mismo día. ¿Verdad? Y entonces esta planilla es la que tú tienes que ir haciendo a pedir certificada, porque certificada que es ponchada y una persona lo tiene que firmar y toda la cosa, correcto, que es la que tienes que entregar al Senado. Y ahí empezó la politiquería de que yo no tenía mis planillas al día, de whatever, que era falso porque las tenía y las hice. Lo que sí es que salió a relucir el monto por el cual yo radiqué la planilla, porque ese año fue un año bien difícil para mí a nivel personal y radiqué en cero porque no trabajé, no generé ingresos. Tú no generaste ingresos. Yo no generé ingresos, pero... Ese fue el año que fallecieron tus papás. Ese fue el año que fallecieron mis papás, claro, correcto. Y entonces ese año, obviamente, pues usted está casado, pues claro. La planilla de su... Y entonces, pues, pero radiqué planilla y cumplí con mi responsabilidad. Pues allí hicieron todo un caso y pues José Luis Dalmau se fue en el viaje de que esa es la razón por la cual yo no debía ser confirmado, porque cómo me pueden dar la potestad de manejar presupuestos si yo no hice dinero un año. La lógica me la explican si la entienden. ¿Y tú adjudicas la negativa de ese Senado a específicamente Subo? Yo adjudico la negativa de ese Senado a politiquería y a... Pero politiquería es una cosa, pero a cabildeo de compañías, específicamente. Yo me reservo el derecho de... O sea, hablar de eso. Y te hago la... Sí, o sea, yo no, sé te que lo tengo que decir porque o sea, sabemos que hay unos procesos corriendo y pues hay detalles que no necesariamente... ¿Y te han llamado para entrevistarte? Tampoco te puedo decir sí o sí no. O sea, pero porque hay 2 procesos corriendo ahora. Hay un proceso de la oficina de inspector general, de la inspectora general que quiere... Sí, pero la inspectora general dijo que está esperando que la Junta de Supervisión Fiscal dé su opinión para ella empezar. Por eso, y la semana pasada o antipasada fue, creo, salió a relucir que, Tomás Rivera reacciona a eso, de que hubo agentes federales, aparentemente visitaron oficinas relacionadas a PRITS y pidieron una información. Eso no sé, de verdad que eso no sé. Ok. Eso no sé. O sea... Lo leí, lo dijeron, claro. pero no me consta que en tu rol nombrado a la silla de PRITS. Y vamos rápido, explícanos para el que no sepa, ¿qué es PRITS? ¿Qué Mira, es la yo creo que es importante que toquemos PRITS, porque en todas estas discusiones que han habido todas estas 2 semanas se han dicho un montón de cosas, no ustedes, ¿verdad? Otra gente que lo generalizan de una manera que lo complican. Entonces le dan una notoriedad a PRITS como si fuera, tú sabes, PRITS es la compañía, ¿no? ¿Verdad? Es la agencia de gobierno que se encarga de regular, estandarizar y vigilar por el uso correcto de la tecnología del gobierno, con el mero propósito de agilizar al gobierno para ofrecer mejor servicio y ahorrarle chavos al gobierno. ¿Por qué? Porque tú tenías 120 agencias comprando un sistema de trámite. Y eran 120 compras. Y 120 licencias. Y 120 gastos. Pues si tú tienes a PRITS, tú centralizas en una compra un contrato y que lo use todo el mundo y tú generas ahorro con ese proceso. Y para ahí es que... Y los jefes de tecnología y de información de cada agencia se supone que
iban a ser empleados de Pritz. En teoría, ¿no? Bueno, el Pritz aprueba ¿verdad? Da su consentimiento en el nombramiento de los jefes de tecnología. Entonces los jefes de tecnología responden a su autoridad nominadora y al CIO, al director de Pritz. Responden a nivel operacional a Pritz, correcto. Y entonces en lo que concierne a los contratos de servicios profesionales de tecnología, todos tienen que ir a Pritz. Toda compra de tecnología, sea servicio profesional, sea un USB, sea un mouse, sea un teclado, cámaras de seguridad. Pritz tiene que dar el visto bueno de esa compra. Por ejemplo, van a comprar unas cámaras de seguridad para una escuela, ¿verdad? Pues Pritz se tiene que asegurar que no estás comprando 10 versiones para atrás. Estás comprando la versión nueva, tiene la tecnología correcta, tiene los sistemas de seguridad correctos, hace una serie de validaciones y le dice a la agencia... Pues sí, mira, está bien lo que estás comprando, procede, pero no es Pritz el responsable de hacer el contrato y la compra, es la agencia. Ni la subasta. Ni la subasta tampoco. Pritz evalúa. La agencia le dice a Pritz, mira, necesito, bueno, ya no se pueden celulares en el gobierno, ¿verdad? Pero necesito comprar hotspots. ¿Verdad? 20 hotspots para la gente que está en la calle mío, que son evaluadores de daño, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. Pues vienen con una propuesta de Claro, y no sé, espérate, ¿no? Discúlpame, ¿verdad? Vienen con una propuesta de compañía A, y Pritz ahí le dice, y la evaluación con la compañía B y la compañía C, ¿dónde está? ¿Ok? Pues piden más propuestas y se evalúa. Y te dice, pues mira, pues perfecto. Pero ¿cómo eso resuelve? O sea, porque es que mencionaste al principio de que no iban a haber o sea, por ejemplo, Pritz, en teoría, evitaría que cada agencia comprara un sistema de trámite distinto. Correcto. Con 120. Ok, correcto. Pero ¿cómo eso evita? Porque si tú lo que haces como Pritz es darle el visto bueno y evaluar si la compra es buena o no, pues ¿cómo eso evita que no sean 120 Porque distintos? hay ciertas tecnologías que se repiten en las agencias y Pritz por ley tiene la potestad de centralizar ahora sí en entiendo. un solo contrato para ahorrar dinero y que sea la misma, porque imagínate, tienes 10 softwares diferentes con 10 equipos de support diferentes. Sí, vamos a empezar el contrato de los ponchadores. Vamos a empezar los ponchadores, que pues técnicamente... En mi tiempo yo tuve que atender el issue de los ponchadores porque habían diferentes ponchadores y había un proceso de consolidación y se tenían que consolidar por un proceso de subasta que hizo SG. Y entonces a Pritz es que le dicen, ven, ayuda a bregar esto. A bregar esto. Pero entonces, por ejemplo, y qué bueno que hablas de la centralización. Siempre ha habido esta discusión con el tema de Microsoft y las licencias de Microsoft en el gobierno de Puerto Rico, particularmente con las compras que hacen relacionadas a esos asuntos. Creo que hubo un bajón de luz aquí. Pero sí, seguíamos aquí. Pero la cosa es que me llama la atención porque... hemos visto cómo hubo un incremento en la compra en distintas agencias durante la pandemia y durante algunos asuntos. Esa decisión la tomó Pritz. Lo que pasa es que hay un contrato centralizado que administra Pritz. Ese contrato no es un contrato... de Microsoft. De Microsoft, es un contrato centralizado. Pero las agencias, o sea, Microsoft tenía vendedores, Microsoft, Oracle, AWS, ¿verdad? Son diferentes compañías que ofrecen licenciamiento en masa. Y entonces iban directamente a la agencia. Mira, tú necesitas esta licencia. Tú necesitas esta, también necesitas esta. Pero si tienes esta, tienes que tener esta y esta también. Y venía, y cuando tú venías entonces a final de año, el ticket era altísimo. Se centraliza en Pritz para que Pritz evalúe, pero es que tú no necesitas esta licencia, ni esta ni la otra, así que bájame el ticket y se empiezan a ahorrar dinero. Inclusive hubo una reducción del 21 al 22 y del 22 al 23 del contrato de Microsoft. ¿Por qué y de Oracle. ¿Y por qué el gobierno de Puerto Rico? Porque Oracle puede entender porque hay unas soluciones en términos de database y manejo de cosas. Sí, Oracle maneja sistemas de finanzas, sistemas de bases de datos. De bases de datos, por eso. Pero en el tema de Microsoft, habiendo otras alternativas en el mercado y soluciones en el mercado, ¿por qué el gobierno se casó con Microsoft? O sea, ¿cuál fue la decisión, el racional detrás de todo esto? Eso es una buena pregunta. Porque, yo heredé ese contrato de Microsoft, ya estaba firmado, era un contrato multianual. ¿Verdad? Multianual. Sí, es un contrato de 4 años. Pero
De 4 años. Y se paga anualmente por consumo. Entonces tiene la cláusula de que se puede ajustar las licencias o para arriba o para abajo todos los años. Pero ¿y por qué? O sea, es que lo que... Sí, ¿por qué estamos usando Microsoft y no estamos usando Google? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Digo, a lo mejor la decisión al final del día es usar Microsoft. Yo no estoy diciendo que... En realidad, el tema principal siempre fue... Yo sé, Giancarlo fue uno de los que peleó, ¿verdad? Capa y espada. Sí. Pero tú sabes, todavía da sus 5 cantazos con el tema de Microsoft. Pues Microsoft es el estándar. ¿Verdad? No hay un requisito porque si tú o sea, hoy en día un documento de Word te abre en cualquiera de las plataformas que existe hasta open source con el tema de Word. O sea que era el estándar y es el que se quedó. Microsoft no solamente ofrece la licencia de Word, PowerPoint, está la nube de Microsoft con el Government Cloud que tiene unas protecciones, que tiene unos procesos que son necesarios más cuando estamos automatizando y digitalizando el gobierno. ¿Qué pasa? Microsoft no es el único que hay. También está AWS. Ya AWS entró a Puerto Rico y tiene también su contrato de nube. Inclusive Sesco Digital no corre en Microsoft. Corre en AWS. Que es lo de Amazon. Y estaban en Fortaleza los de Amazon. Sí, lo sé. Desarrollo un par de veces, inclusive David, el sistema David, eran servidores que estaban en una facilidad alquilada que no era de gobierno, donde los servidores ya lo soplabas y se iban a ajuste. Se hizo una transición a la nube, pero se tardó mucho el proceso para transicionar a Microsoft y se transicionó a AWS. Y entonces se movió todo lo que es el proceso de transportación a AWS. Volviendo al tema específico de Pritz y Subo. Tú, cuando te nombran, una de las primeras acciones que tú tomas como jefe de Pritz en los primeros meses del gobierno de Pedro Pierluisi, y esto ha estado reseñado, es en el Departamento de Estado. Específicamente, había un contrato que se le había dado a Subo por $11 millones, si no me equivoco. 11.4. Y mi memoria me dice... un portal de servicios virtuales. Que era un contrato que se le otorgó luego de las elecciones del 2020. O sea, que entre Wanda Vázquez saliendo, Pierluisi entrando, y que Larry Selhammer todavía, antes de que Tatito lo colgara, siendo secretario de Estado designado, refiere ese contrato a la inspectora general, a la contralora y etcétera. Correcto. ¿Tú tuviste algo que ver en esa decisión? Ahí es que te ponen la cruz. A mí me piden la opinión sobre el sistema. Inclusive se discute previamente porque todo sistema que se implementa en el gobierno, que sea así de grande, tiene que poder ser integrable con diferentes plataformas. Nosotros veníamos con una política pública de interoperabilizar las agencias de gobierno para que se comunicaran entre sí. Había unas cosas que se tenían que hacer. Pues se refiere y sí se opina sobre el sistema. Larry, como es el que firma, no lo firmó Larry, lo firmó el secretario de Estado anterior. Búscate por ahí la fecha. ¿Era Jorge? No, era Raúl Márquez. ¿Raúl Márquez? Raúl Márquez. Que aparece en la foto con el de Subo que se acabó el poco pasado. Es el subsecretario general del Partido No Progresista. El subsecretario general del PNP ahora mismo. Dale. Esto lo firman y entonces pues Larry toma la decisión de decir esto a mí no me huele bien, vamos a que lo investiguen, ¿verdad? Y se lo da a la OIG y ese proceso, pues la OIG yo creo que hizo 2 años después, o año y medio después, hizo una evaluación y sometió unos señalamientos que se tenían que corregir. Pero en tu caso, tu evaluación era que tú recomendabas que no se firmara. Bueno, lo que pasa es que eso ya se firmó antes de que yo entrara. Pero que no era, a base de la política pública de Pritz, no era compatible con lo que ustedes están promoviendo. No era compatible, definitivamente no era compatible y así lo expresé. Y ese contrato al final no entra en vigor, pero se enmienda luego, ¿no? Se hace un proceso competitivo con las definiciones específicas de las necesidades de un sistema integrado y se abre competencia. ¿Y ellos se lo vuelven a ganar? Y ellos se lo vuelven a ganar. Si ese es el contrato que ahora 4.3. Sí. Menos de la mitad. Que sí. O algo así. Creo claro, pero ese es el contrato que nosotros estábamos hablando el último episodio, que no pasó nada. Después que ellos ganan el RFP, creo que solamente pudieron operacionalizar una parte del contrato.
Y ahí entraría, si el contrato está vigente, la OIG, si no está vigente el Contralor, para investigar por qué no pasó. Ya. ¿Verdad? Pero se hace un proceso competitivo establecido con las guías y reglamentos. ¿Qué pasa? Si tú haces un proceso competitivo, pues tú haces un checkmark y tú haces una evaluación. Y esa junta fue compuesta por varias personas de diferentes agencias, con todo propósito. No había radioactividad. Claro. Pues vamos a hacer las cosas bien. Pero al final terminó siendo Subo. Al final terminó siendo Subo. Como quiera que sea. Como quiera que sea, terminó siendo Subo porque los requisitos de la RFP, pues ellos cumplieron más puntuación que las demás compañías. Ok. Bueno. Pero al día de hoy, antes de venir para acá, fíjate, me logué al Departamento de Estado a ver si eso estaba en vivo. Y eso no está en vivo. No está. Por eso te digo. Es un contrato que se pagó por algo. Tío, pero a lo mejor no se ha pagado. Se desembolsaron cosas. Claro, pues el contrato está ahí. Buena pregunta. A lo mejor no se paga. Buena pregunta. Habrá que preguntarle. Lo que pasa es que acuérdate que la transición que hemos tenido de secretarios de Estado, habrá que preguntarle a la actual, a Rossacheli, a ver. Porque ya sabemos que, por ejemplo, hay otro contrato que él se ganó, que Subo se ganó recursos naturales, que no sé si tú tuviste que... ese también hubo un problema. Sí, yo no utilizaría la palabra ganar. No ganó porque no fue servicios profesionales, no fue subasta. Ok. Fue orden de compras, se llama eso. No, porque es que antes un contrato de servicio profesional por ley no tiene que llevar ningún proceso competitivo. Exacto. Okay. Ese es el tema. Existe una orden ejecutiva de Pedro Pierluisi que entró en vigor julio 1 del 2021 que todo contrato de servicio profesional de $250,000 o más tenía que llevar un proceso competitivo y de evaluación para seleccionar lo que fuera mejor, el mejor interés para... Y eso lo corre cada agencia internamente. Y eso lo corre. Tecnología, en teoría, tiene un visto bueno de en PRITZ. Algunas ocasiones, las agencias incluyen a PRITZ en ese comité evaluador, en otras ocasiones no. Ya. Y después que se acaba la evaluación, vuelve a PRITZ para PRITZ hacer una evaluación. Cuando yo estaba, yo le decía a la agencia, no nos incluyas en el proceso de evaluación, porque yo como quiera lo tengo que evaluar en su momento. Y yo... lo veía ilógico. Si yo tengo que evaluar tu evaluación, al principio, pues claro, tiene todo el sentido. Entonces yo le pedí a la agencia, no me incluyas en ese proceso de evaluación. Cuando tú acabes y tú selecciones, me lo envías. Pero ¿qué pasa? Donde PRITZ se metía era antes. ¿Qué estás pidiendo? Y déjame ver el RFP. Y vamos a asegurarnos que lo que estás pidiendo es lo que tienes que pedir. En realidad ahí está la importancia. Entonces, el Senado te cuelga, Pedro Pierluisi te trae a Fortaleza y básicamente te quedas bregando con asuntos de tecnología desde la Fortaleza, pero sin el puesto. Sí, no tengo autoridad. Correcto. No tengo y autoridad. No sé, ¿se nombra otra persona en PRITZ o se queda un interino? Se queda Nanette Martínez como interina y después de un tiempo la nombran, pero también la cuelgan. O sea que para todos los efectos, el cuatrienio entero de Pedro Pierluisi no hubo nadie en propiedad. En propiedad confirmado por el Senado no hubo nadie. Y en el proceso de confirmación de Nanette, tú estando ya desde el otro lado, desde el punto de vista de la secretaría que te crearon, también hubo... Nanette sus votos fueron empate. Y con empate 14-14. Fueron sus votos. Wow. Y al ser empate, ¿Qué cosa, no se confirma. Lo entiendo como que medio ilógico, ¿verdad? Porque es un empate. Cuando tú tienes un empate en un juego de baloncesto, ¿qué tú haces? Overtime. Tú te vas por overtime. Sí, pero aquí no hay overtime. Aquí no hay overtime, ¿verdad? Déjame ir a Nanette, disculpa. Martínez. Y entonces, a Nanette, pues la cuelgan. Había un proceso al ser empate que el Senado quería hacer, pero Nanette decide, mira, yo nos pregunta aquí Emanuel, a Glorimar Ripoll, que fue la única directora confirmada. Que la nombran... La nombra Wanda Vázquez. La nombra Ricky. No, la nombra Ricky. La nombra Ricky en sus últimos asuntos. Entonces la confirma el Senado del PNP y Wanda Vázquez se mantiene. Pero no fueron los últimos asuntos. Tuvo bastante tiempo. No, porque la ley de PRITZ la firmó Ricky saliendo. Por eso, tan pronto rápido de PRITZ, pero, ¿no? o sea, él firma la ley, la nomina y se va al gobernador. Pero Wanda Vázquez la mantuvo. Firma la ley, la nomina y la confirma. Eso fue friendo y comiendo. Sí, señor. Entonces, pues acuérdate que Glorimar ya estaba ejerciendo un rol del gobierno como CIO. No hubo conversaciones de que se mantuviera con Pierluisi, ya se quiso ir, fue una decisión del gobernador nuevo. El gobernador evaluó para cada puesto tres personas. ¿Verdad? Evaluó 3 personas, él nombró un comité evaluador de jefes de agencia y evaluó 3 personas y pues me nominó a mí. ¿Verdad? Me nominó a mí. Yo traté de hacer un consejo asesor de ex-CIOs para PRITZ. Porque la realidad es que las transiciones en Puerto Rico, ¿sabes? I know. No me tienes que decir. Tú sabes, es un desastre. A lo culo, ¿verdad?
por completo. Entonces yo quería hacer algo así, pero no lo pude lograr. Obviamente nos dices lo que sepas o lo que nos quieras decir o lo que nos puedas decir. ¿Qué ha pasado en estos 9 meses que han nominado a 3 y a los 3 los han Pues mira, hay una diferencia que lo empezaste a decir al principio. En el cuatrenio de Pierluisi, donde nos colgaron a mí, a Nanette y a mí, que fueron los únicos 2 que los colgaron, porque Antonio Ramos, que fue el tercero que entró en Prits bajo Pierluisi, nunca le hicieron ni vista ni proceso. A Nanette le dieron vista de confirmación, ella fue a su vista de confirmación. ¿Verdad? Antonio no, pero a Nanette y a mí fueron los que nos colgaron. Pero en ese caso, quien nos colgó el Senado popular. En este caso, no es el Senado quien cuelga o el Senado que retira, es la gobernadora. Es Fortaleza, es la gobernadora que retira a quien nomina. Retiró a los 3. Él tuvo registró a 3. Antonio, a Luis Javier y a Martín Jiménez. Los nombró y los retiró. Y entonces, pero el caso de Antonio Ramos, que fue el primero, es el que el Centro de Premio Investigativo hace como 2 semanas publicó una historia que en ese sistemita que Walker nos contó, donde se dan los vistos buenos que PRI recibe, él puso algo que llega el contrato de salud y él dice, no lo recomiendo, y a los 2 días la gobernadora retira el nombramiento y creo que 5 días más tarde el interino dio el visto bueno, reversó la decisión y dio el visto bueno. Y Luis Valentín pone en el escrito el screenshot del sistemita. Porque es un sistema que ¿verdad? Una licencia que existía, que el sistema ahora tiene mucha más capacidad, donde registra cada suspiro. Con todo propósito, porque es el sistema que aprueba y desaprueba las peticiones de las agencias para comprar tecnología o contratar tecnología. Un viernes Antonio pues dice, aquí se hizo un proceso competitivo para escoger una compañía que hiciera eso. Y el proceso competitivo se acabó y se otorgó. Pues no te puedo aprobar que contrates a otra compañía para hacer lo mismo que ya se evaluó. Que Salud fue parte de esa evaluación. Pues eso es lo que básicamente él hace. Un viernes, el lunes retiran su nombramiento y el martes vuelve el ticket a Prits y lo aprueban. El ejecutivo del jangueo estuvo muy bien. No, porque él estuvo desde enero, desde que lo nombraron, hasta abril. No, porque él siguió. Él entra cuando a Nanette la cuelgan en junio 30. Él llegaba desde el 23 por allá. Ese fue el que dejaron. Él era subdirector. Él era subdirector. Él era interino y llegó lo mató. Él era interino. Pierluisi lo nombra en propiedad. O sea, lo nombran. Pero ya no había sesión. Pero no había sesión legislativa, o sea que no pudo ser atendido. Y Jennifer lo dejó. Y lo envió a confirmación. Y lo renomina. Y lo envía a confirmación. Sí, que era de los poquitos que ya dejó. Correcto. Que ya decía que eso fue lo que sorprendió. Que eso era positivo. Porque entonces iba a tener una continuidad de servicios de tecnología. Sí, y que ella decía que ella habló maravilla de ese muchacho cuando lo renomina. ¿Sabes que han estado las investigaciones de... Ahora el PIB sometió una investigación, el Popular sometió una investigación de Prits. No es a Prits que tienen que investigar. ¿Quién firmaba el contrato? ¿Quién emitía ese contrato? Era Salud, porque vamos a mirar el detalle, ¿verdad? Porque no es a Prits que hay que investigar. Por eso, porque Prits no aprobó el contrato. Ese contrato. Porque una de las cosas que ha dicho el secretario de Salud es que había temas, el contrato que tenía antes Renovaciones Online, que no me acuerdo de la compañía. Sí, esa fue la excusa. Que ese contrato supuestamente tenía señalamiento en tu trabajo como CIO, como jefe de Prits. Los señalamientos se corrigen. Por eso, pero había grandes problemas con Renovaciones Online como plataforma. Yo no era la mejor plataforma, era una plataforma que llevaba un tiempo y estaban actualizándola, inclusive se conocía ya que venía una nueva versión de la plataforma para las diferentes modalidades, porque eso era la Junta Reglamentadora de Transporte Público, habían varios sitios donde Renovaciones Online estaba. Y entonces, pero cuando tú tienes un señalamiento de que la plataforma tiene algún problema de ciberseguridad, por ponerte un ejemplo, pues eso se mitiga y se corrige. Claro. ¿Verdad? Todos los meses cambian los estándares. Sí, esto no es un edificio que una vez lo construye es bien difícil. Correcto. Esto hay que corregirlo. Mira, salió este nuevo patch, tú no lo tienes puesto, tienes que ponerlo, pues ponlo, ¿verdad? Ellos utilizaron esa narrativa para hacer esa contratación. Pero Prits no lo aprobó cuando sacan a Antonio, entonces lo aprueban. Una de las preguntas que yo hago es,
O sea que cuando retiraste el nombramiento, le quitaste la autoridad a Pritz de aprobar algo, porque ya no estaba aprobado. Y se vuelve a enviar para aprobar lo mismo. O sea, yo me pongo a preguntar, ¿sabes? Porque retiraste a alguien, ¿sabes? Es Pritz quien prueba. Por eso, pero ven acá, te pregunto, porque no me queda del todo claro. Vamos a asumir que en vez de Antonio hubiese sido tú. Tú no recomiendas la firma del contrato. El secretario de salud como quiera puede irte por encima y contratar. No. Ok. No se puede. Por ley no se puede. Por ley no lo permite. Por ley la ley no lo permite. O sea, tú tienes toda contratación y compra de tecnología, tiene que tener la aprobación de Pritz. Si no la tiene, no se puede contratar. Por ley. O sea, no que el cambio de TechSecure, ¿qué se llamaba? TechSecure, esa es la compañía. TechSecure a Subo se da en el interinato de este otro muchacho X, otra persona, cuando Antonio lo sacan. Correcto. Y no duró ni... O sea, el cambio de no así fue como 3 días después de que sacan a Antonio y ponen al... Correcto. Ocurrió ahí super back to back. ¿Qué pasa? Eso es bueno saberlo. ¿Qué pasa? No, porque yo pensé... O sea, lo que te quiero decir es que yo pensaba que ustedes estaban en un advisory role y que el advisory role es... Mira, yo no recomiendo que lo firme, pero si el secretario de salud dice... Fuck you, lo voy a firmar. No puedes. No puedes hacerlo. Pero espérate, eso cambia la cosa. No puedes hacerlo, no te recomiendo. No. Es que no se puede. Si no tiene la aprobación de Pritz, no puedes contratar tecnología o comprarla. Tienes que tener la aprobación de Pritz. Hay unas materias. Eso es un problemita. Hay unas materias que Pritz no tiene especialidad. Por ejemplo, en equipo especializado para educación especial. ¿Verdad? Pritz no tiene técnicos de educación especial que pueden evaluar si esa tecnología es la correcta. ¿Ok? Pues se limita a ciertas cosas, ¿verdad? No puede. Entonces se pone a sí mismo. Se aprueba con estas consideraciones. Pero sin saber si esto es lo mejor por un niño con ADHD de 8 años. Correcto. Pero se pone a sí mismo en el sistema y se justifica cada aprobación. Esto no es un sí o un no. Cada aprobación es justificada. Y se dice, y esto se aprobó con esto, y se documenta, y hay un proceso de evaluación. Hay un documento que está público en la página de Pritz donde tú ves las evaluaciones. Nadie puede contratar tecnología. Entonces, más allá, más aún, si se aprueba una propuesta y se contrata, ¿verdad? Pritz dijo, ok, mira, sí, lo puedes contratar. Y viene la agencia y contrata, y el contrato es algo diferente a lo que era la propuesta. Pritz puede ir y decir, cancélame ese contrato y vuelvo a hacer. Tiene la autoridad en ley para hacer eso. O sea que la ley esencialmente le quita a la agencia y a sus departamentos de compra y de contratación gran parte de la potestad que tenían antes de... Ellos no pueden... La contratación la hace la agencia. El responsable del contrato es la agencia. Pero Pritz le dice, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O, espérate, esto le falta ABC. Consigue que le añadan ABC estos sistemas de seguridad, o asegúrate que eso tenga un módulo que se integre con el sistema ideal o whatever o XY, y entonces lo podemos aprobar. Hay varias propuestas y ya tenemos que ir terminando. Hay varias propuestas. La gobernadora quiere que Pritz regrese a OGP. Tomás Rivera Chats dijo ayer, estamos grabando martes, dijo el lunes en la sesión que él quisiera crear una junta adjudicativa, que haya más de una persona en Pritz que decida a la hora de otorgar los contratos. Tú estuviste allá adentro. ¿Qué se puede hacer para que esto funcione? Ahora mismo la decisión de aprobar un contrato no recae en una persona. Recae en una junta, un comité que es designado por el director. Yo designé a 3 personas, que esas 3 personas hacen una recomendación favorable al director. Y el director evalúa la recomendación y toma la decisión. O sea que ya hay un proceso de evaluación, pero sigue siendo el director el que dice sí o no. Estamos claros, ¿verdad? El meter a Pritz dentro de otra agencia es un error craso. Porque por muchas razones. Una de las principales es, le eliminas... Ya Pritz no es quien te firma el contrato, ya Pritz no es quien evalúa, es la autoridad nominadora de esa agencia. Entonces no tienes alguien con pericia técnica que te pueda defender el contrato, que te pueda hablar sobre por qué se firmó. Cuando tú firmas un contrato, tienes que saber efectivamente lo que estás firmando. Si lo metes en una agencia que no tiene ningún tipo de pericia técnica, pues ¿verdad? No estás haciendo. ¿Qué pasa? Si lo metes dentro también, te abres a muchos otros asuntos. Ahora mismo en OGP está la oficina de broadband, de banda ancha.
¿Ustedes han escuchado alguna noticia nada. este año? Bueno, salió lo del cable de submarino. Hay un problema, que es lo que me estaba dando cuenta cuando estábamos hablando sobre ese tema el otro día. Lo que estaba en el plan de Europa, y tú me corregirás, era terminales para el cable de submarino. Ajá. No era construir un cable submarino. No, era un cable nuevo submarino por el sur. Cable sí, señor. Pero era para el sur. Conectarlo al sur y entonces conectarlo a diferentes partes de la isla para que hubiera una redundancia de fibra óptica submarina. Y entonces, ¿por qué ese fue el plan aprobado por el gobierno federal? Que incluía los terminales, los base stations. Eso tenía que llegar a un landing station. A unos landing stations. Pero eso lo que se está tirando a licitación es la construcción de ese cable. Es todo lo que es el proceso completo del estudio ambiental, el cable y el proceso, el proceso completo. Sí, eso lo tiraron ayer, hace 2 días, ayer o antes de ayer. ¿Y en qué quedó el proyecto aquel de los tubos? Del conducto. De los conductos. Eso no era también un proyecto que había... Eso eran 334 millones que aprobó el gobierno federal. Vete por ahí. ¿Cuántos cables tú tienes enganchados de poste a poste? El propósito de ese proyecto es soterrar todos esos cables y tirar conductos para llevar cablería a diferentes áreas sin tener que irlo de poste a poste. Claro, en Puerto Rico te vas para Jayuya. Oye, está difícil tirar un tubo por esa carretera, que es una carretera de 2 carriles. Metes una máquina de esas, pues la comunidad allá arriba no puede acceder. O sea, que está complicado. Algunas áreas, pero ese era el proyecto. Eso estaba listo. Se hizo un proceso competitivo. Se evaluó ese proceso competitivo. Y lo último que supe fue que las APP anunciaron, ¿verdad? P3 anunció que iba a hacer un proceso de APP para ese conducto, que iban a hacer un conducto de este a oeste. Pero yo me acuerdo que no me tiene lógica cruzar a Puerto Rico con un tubo. Pero yo me acuerdo que era como que una de las cosas era que habían hablado de utilizar la PR-52, por ejemplo. Que los tubos irían por esa carretera. Es que si estás construyendo una carretera es lógico. Tira conductos, después tiras el cable. Exacto. Que era como conducto. Que ponerlo por la PR-52 y de ahí pues matabas un montón de pueblos. Matabas pueblos y tirabas ramales y ramificabas para los demás pueblos. Tampoco. Eso yo creo que murió. Bueno, perdóname. Si murió significa que se perdieron 334 millones. Ojo. ¿Verdad? Eso yo entiendo que está en proceso. Y lleva en proceso, ¿estamos en qué? En septiembre. Yo creo que cuando Estefan y Elena se gradúan de 4º año. Ese proceso competitivo se hizo en septiembre, agosto del año pasado. Septiembre 2024. Del 2024 y acabó en enero 8 de este año. Pero se adjudicó. Pero no me contesté. ¿Qué hacemos para que BRIT funcione? Pues mira, yo creo, inclusive una de las conversaciones que yo tuve durante todas estas conversaciones que yo tuve en el Senado cuando estuve en proceso de confirmación, porque yo me reuní con casi todos los senadores, con excepción de María de Lourdes. BRIT funcionaría excelentemente bien como una corporación pública. Con una junta de directores. Y en esa junta de directores tú tienes que el Senado nombre una silla, que la Cámara nombre una silla, que la Junta de Supervisión nombre una silla y que la... ¿Cómo se financiaría eso? Es que BRIT tiene presupuesto. BRIT tiene 115 millones de pesos. Por eso, pero se le asigna el presupuesto del Fondo General. Se le asigna el presupuesto del Fondo General, pero tú le puedes hacer un proceso de que, pero BRIT, tú tienes la autoridad de generar fondos propios. ¿Sabes que renovar tu licencia por sesco digital te cuesta un poquito más de lo que te cuesta ir en persona? Hay fondos propios que se generan. Tú no sabías, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero es que quieren hacer una app del sesco digital. Yo no entendí eso. ¿Por qué hacer una app de sesco digital? Bueno. Van a vender la data. Pero no, es por la tecnología. No, es por la tecnología. Es llevar eso. El otro día en Sí. O sea, y cuando lo explicó, lo que pasa es que él, no voy a decir porque él está aquí, pero la persona de limitada capacidad que está en las app, el SAR, no supo explicar bien cuando le preguntaron que consistía en monetizar el sesco digital. Sí, no es monetizar el contenido ni la data, es vender el software a otros estados. Sí, no íbamos a tener ofertas. Pero entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso sin un director en propiedad? Claro. Tú sabes, no lo puedes hacer. Pero entonces la fórmula que propone Rivera Chats, que creo que fue hoy o ayer fue que la propuso, ¿verdad? A mí me tiene lógica, pero yo lo llevaría al nivel de convertir a BRIT en una corporación pública. Darle una junta de gobierno, una junta de directores para que entonces funcione de esa manera. Por ejemplo, Broadband,
que la gobernadora eliminó esa estructura. Sí. Pero Broadband existía con una junta de directores. Que esa junta de directores estaba el director de OGP, el secretario de Hacienda. En ese caso estaba yo como secretario auxiliar de Fortaleza. Estaba el director de PRITS y estaba el presidente del negociado de telecomunicaciones. Todas las agencias que tenían que ver con tecnología y telecomunicaciones. Okay. Y esos eran los que tomaban la decisión y aprobaban la contratación. Y había unos bylaws donde los bylaws establecían que en estos casos había que tener un 75%. En estos casos era un 50+1. Había unos bylaws. Pues yo creo que esa fórmula funciona para PRITS, definitivamente. Mi última pregunta, bueno, tenemos que ir y lo que debemos hacer es traerlo de vuelta a un episodio de los miércoles y no en el deep dive de la tecnología del gobierno, dale, sí, porque hablar necesariamente lo que está pasando. Y tenemos un montón de preguntas de la comunidad que no nos va a dar tiempo a hacerlas, pero mi última pregunta para ti es las 2:37, tienen que ir. ¿Quién es Voldemort? Pero ¿quién es Voldemort? Pero explica bien el... Pues yo he dicho varias veces que esta silla de PRITS es como en Harry Potter, la silla de Defense Against the Dark Arts. El profesor que no sobrevive el año, que al año lo botan o se enferma o lo mata, se muere. Y es porque Voldemort le puso una maldición. ¿Quién es Voldemort? ¿Quién le puso la maldición a esta silla? Pues, mano, podemos hablar de eso a lo mejor más adelante. Bueno, yo tengo mi teoría. Y esa teoría se replica... Y siempre sale a relucir que está el mismo nombre. Y más con lo que me enteré hoy, que están conectados con los dos. ¿Ah, sí? Esa compañía es pana de el que empieza con T y el que empieza con J. Sí, sí. Y qué curioso que el que empieza con T y el que empieza con J son panas. Y están en el Senado. De partidos distintos, pero ahí hay un solo partido. ¿Sabes qué? Los seguidores, el corillo de Voldemort se llaman los Death Eaters. Así que hay que ver quién es Voldemort y quiénes son los Death Eaters. Sí. A Voldemort lo derrotaron, ¿no? Lo derrotaron, sí, pero tomó mucho tiempo y esfuerzo. Cool. Vamos a ver. Enrique, gracias por estar con nosotros. A ustedes por estar con nosotros en esta edición de PPP Extra. Recuerde, vamos a estar el sábado con la logia. En El Conquistador. Correcto. Así que los amigos del Patreon, ese episodio del sábado va a subir un poquito más tarde, no como de costumbre. Vamos a grabar el del que estamos sacando los viernes. Vamos a hablar de temas de perimenopausia, peripausia, y vamos a hablar con nuestra amiga de Capela. Perimenopausia. De Capela.love. Así que seguimos trayendo cositas interesantes. Ya le sacamos el compromiso aquí a Volkers de que regrese por un episodio de los miércoles. Me invita. Y pues nada, despido yo. Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.